Hola, hola, continuamos con la clase. Una disculpa, hubo ahí unos problemas con la conexión de internet, pero estamos de regreso. Entonces, vamos a seguir platicando del tema del aborto, que mencionábamos algo importante que nos sobre la incidencia del aborto, el porcentaje que hay de las complicaciones. Mencionábamos que es una de las principales causas de morbimortalidad materna, las complicaciones de ya sea por hemorragia, por infecciones, en cuestión de sepsis, por diferentes motivos, ¿no? Entonces hablábamos de la atención de la práctica segura, oportuna, respetuosa. Entonces, que es una de las situaciones en pues todo el país, ¿no? Y en varios países que debe de promoverse para que mejore la calidad en la atención y por ende reduzca ese índice de mortalidad materna, ¿no? A nivel nacional y mundial. Entonces, nos quedamos donde me decían que se dejó de transmitir, era dentro de los factores de riesgo. Los factores de riesgo, sabemos que la edad viene siendo uno de los factores de riesgo, ya sea que sean adolescentes o que sean mujeres añosas. Nos hablaba la estadística del porcentaje en mujeres de 12 a 19 años. Bueno, el riesgo es de 13.3, en mujeres añosas o mayor de 40 años se da un 51%. Uno de los factores de riesgo también que nos hablaba es el estrés. El estrés muchas veces ocasiona esta alteración. ¿Por qué? Por las cuestiones hormonales, por el cortisol y todo lo que segregamos que puede alterar o provocar la actividad uterina, ¿no? Entonces, el tabaquismo, el alcoholismo, bueno, son dos factores que en 100% no se ha comprobado que puedan tener esta situación, pero que aún están considerando como un riesgo, porque sabemos que en todo embarazo, el tabaquismo y el alcoholismo, todas las toxicomanías pueden alterar todo este proceso, ¿no? De diferentes maneras, ya sea partos pretérminos, ya sea el nacimiento. Entonces puede complicar todos estos factores, ¿no? Dentro de la definición del aborto, bueno, decimos que va a haber una definición en latín, como todo, pero van a encontrar diferentes definiciones según el área donde se consulte, pero en latín decimos que A es una partícula privativa, ortus es el nacimiento. Entonces es el nacimiento de una partícula, ¿no? En latín quiere decir esto. Entonces, encontramos diferentes conceptos dentro de los recomendados o de los que se han evidenciado. Es el de la OMS. La OMS nos dice que es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de gestación ya sea un embrión o feto al nacer con un peso menor a 500 gramos. La CEGO nos dice que es la expulsión o extracción del embrión de la madre o de un feto menor a 500 gramos, y nos dice que es hasta las 22 semanas de gestación. Hay otras bibliografías que nos dicen que es la interrupción del embarazo tras la implementación del huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado viabilidad, es decir, antes que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente. Pues permítanme, que estoy viendo que creo que todavía no se está transmitiendo. Ah, perfecto, justo estaba checando eso en la página. Muy bien. Bueno, pues entonces continuamos con el tema. Gracias. Dentro de la clasificación vamos a encontrar diferentes clasificaciones. Una de las clasificaciones es precoz y tardío.
El aborto precoz se da en el primer trimestre del embarazo con menos de 12 semanas y esto se da en un porcentaje de 80-85. La clasificación del tardío se da en el segundo trimestre, que se da de 12 a 22 semanas. Ya veíamos en la definición que algunos nos lo definen que abortan hasta las 20 y otros hasta las 22. Entonces, también varía de acuerdo a las instituciones, de acuerdo a la normativa. Entonces, pero acuérdense que aquí va a ser de 20 a 22 semanas de gestación. Otra de las clasificaciones que tenemos es espontáneo o inducido. El espontáneo lo van a dividir en patológico o accidental. Sabemos que los embarazos espontáneos patológicos es cuando trae alguna alteración embrionaria o alteración de la fecundación, o accidental cuando surge con algún traumatismo, alguna causa que pueda ocasionar este tipo de aborto. Inducido puede ser lícito o ilícito, que son lo que es la interrupción legal del embarazo, entonces, o la interrupción de forma, dice ilícito, que se da a escondidas, que no se da en condiciones sanitarias. Otra de las clasificaciones que vamos a encontrar es amenaza de aborto, que sabemos que es cuando existe existe actividad o puede existir sangrado, pero que no hay modificaciones cervicales. El aborto en evolución, que ahorita vamos a ir platicando de cada uno, el inevitable, el incompleto, el completo, el diferido, que ahí tenemos el huevo muerto retenido, y cuando existen pérdidas gestacionales recurrentes o abortos habituales que normalmente se dan por algún tipo de alteración, ya sea genética, fisiológica, en la mujer o en la pareja. El aborto séptico. Entonces, esta es otra de las clasificaciones que vamos a encontrar. Otra de las clasificaciones que nos marca la OMS es el aborto temprano. El aborto temprano es el que se da antes de las 12 semanas de gestación. El tardío es el que se va a dar entre las 12 y las 20 semanas de gestación. El aborto espontáneo es una pérdida de embarazo antes de las 20 semanas de gestación. La amenaza de aborto es el sangrado vaginal antes de las semanas de gestación sin dilatación cervical, quiere decir sin modificaciones cervicales aquí. El aborto inevitable, bueno, es el sangrado vaginal o la ruptura de membranas antes de las 20 semanas de gestación, acompañando con dilatación avanzada del cuello uterino. Quiere decir que ya hay una modificación cervical que ya no se puede detener y que ya hay, aparte de la modificación cervical, ya hay una ruptura de membranas, que son embarazos, como lo dice su nombre, inevitables. El incompleto, bueno, es la dilatación del cuello uterino y la expulsión de algunos productos de la concepción. Entonces, sabemos que puede ser aquí porque puede ser gemelos, puede ser trillizos, entonces el incompleto es cuando a veces, o puede ser un único, ¿no? Entonces, cuando sale una parte del cuerpo, pero otra se queda dentro. ¿Okay? El embarazo, el aborto completo se da cuando el cuello uterino está cerrado después de la expulsión de todos los productos de la concepción. O sea, sale absolutamente todo. Esto se corrobora con un ultrasonido para valorar que no se hayan quedado restos placentarios. El aborto retenido, bueno, se confirma la muerte de un embrión o un feto, pero no hay sangrado, no hay dilatación y siguen sin expulsarlo. Entonces, esto es cuando hay muerte dentro del abdomen de la madre y que hay que provocar las modificaciones cervicales para poder extraer el embrión o el feto. También está lo que es el aborto o el embarazo embriónico, que este es un embarazo no viable con un saco gestacional, pero sin saco vitelíneo o embrión visualizado en la ecografía transvaginal. Entonces, este es otro tipo de embarazos que a veces, que más bien se considera como una pérdida, ¿no? Recurrente o habitual, que se da más de 2 a 3 abortos espontáneos, que pueden ser por diferentes motivos. El inducido, interrupción del embarazo con medicamentos o bajo un procedimiento, que es el AMEO o el legrado, dependiendo.
El séptico, que se da por infecciones graves del contenido uterino durante o poco antes después del aborto. Sabemos que a veces hay infecciones que se dan y que no son diagnosticadas a tiempo por varios tipos de bacterias y que puede provocar modificaciones y alteraciones en lo que es toda la flora vaginal y puede provocar un aborto séptico. Dentro de las etiologías que podemos encontrar, vamos a encontrar factores como la ovulación, causas maternas. Las causas maternas pueden ser diferentes patologías que tenga la madre antes del embarazo o que se desarrollen durante el embarazo. Inmunológicas, trombofílicas, endocrinas, infecciones, traumatismos, entre otros. Entonces sabemos que todas aquellas mujeres que tienen, por ejemplo, hipotiroidismo no controlado, que son las endocrinas, pueden tener un riesgo de aborto, infecciones por diferentes bacterias, traumatismo, algún golpe, alguna caída, aquellas cuestiones trombofílicas, alteraciones en la circulación, alteraciones plaquetas que tienen lo que es anemia severas, o sea, diferentes situaciones. Entonces, sabemos que puede traer como consecuencia un aborto todo tipo de enfermedad no tratada o no controlada adecuadamente. Dentro de las ovulares, bueno, las anomalías cromosómicas. Hay muchas alteraciones cromosómicas que a veces no son detectadas o que aquellas mujeres que no han llevado una atención pregestacional o en embarazos previos no llevan una secuencia de todo ese de ese control de alguna enfermedad que tengan o algún antecedentes familiares con algún síndrome, bueno, a veces puede tener alteraciones en el embarazo que no son detectadas antes porque nunca han ido a valoración o a revisión médica. Entonces, dentro de las anomalías para los abortos, el porcentaje va de 40 al 60% de aquellas que son incompatibles con la vida. Y de 8, y normalmente se dan de 8 a 11 semanas. Entonces, aquí se pueden diagnosticar. Por eso va lo que es el ultrasonido estructural, que se le da seguimiento y con todos los antecedentes, la historia clínica, donde se detectan factores de riesgo con los antecedentes, y aquí se puede hacer una valoración para ver qué tipo de trisomías puede haber. Existe una gran variedad de trisomías que pueden causar incompatibilidad con la vida, entonces, de acuerdo a la historia clínica, la valoración que se haga, bueno, van a ir detectando qué tipo de trisomía es la que puede ocasionar la alteración en el desarrollo de este embrión o este feto. Alteraciones en el desarrollo embrionario o de la placenta. Sabemos que también no hay una implantación adecuada de la placenta y no hay un desarrollo adecuado, puede traer muchas complicaciones. Por ejemplo, las alteraciones morfológicas se dan un 70% y se dan más en los abortos espontáneos. Anembriónico, un 50% cuando está la bolsita pero no hay embrión. Placenta hipovascularizada o necrosis isquémica. ¿Cuántas veces no hemos visto en el desarrollo del embrión que se dan placentas hipovascularizadas? Entonces no llega la cantidad de oxígeno necesario a este feto para que se pueda desarrollar y pueda mantenerse, lo que ocasiona o lo que puede ocasionar una muerte de este bebé dentro de mamá. Dentro de las etiologías maternas, bueno, tenemos algunas como la uterina, que hay malformaciones, lo que es diferentes malformaciones uterinas, que podemos encontrar úteros bicornes, hipoplasias, hay infinidad de alteraciones uterinas que pueden ocasionar que no se desarrolle adecuadamente o que no haya espacio necesario para el crecimiento de este bebé y haya una expulsión del bebé. Hay insuficiencia cervical, por ejemplo, tenemos la incompetencia ismico-cervical, donde es necesario realizar un cerclaje para evitar que haya pérdidas gestacionales, ¿no?
Dentro de las endocrinas, bueno, tenemos el hipotiroidismo, que sabemos que el hipotiroidismo es una enfermedad que si no es tratada y controlada con el medicamento, porque muchas veces se da el medicamento, sobre todo la levotiroxina, que es uno de los medicamentos de elección en esto, pero si no se toma como se está enviando y de manera adecuada, puede causar alteraciones en los niveles de la tiroides, todo el proceso hormonal, y puede ocasionar la expulsión del producto, ocasionando un aborto. Entonces, de acuerdo a los niveles de T4 que tenemos, de los niveles de todo el perfil hormonal que se manejan, es la cantidad de levotiroxina que se va a enviar. Entonces sabemos que también se da de acuerdo al peso que tiene la mujer, de acuerdo a las semanas de gestación, pero si esa mujer no lleva el tratamiento como debe ser, o se olvida o se deja de tomar, sabemos que las consecuencias puede ser una alteración hormonal, lo que ocasiona la expulsión del bebé. Otras de las complicaciones endocrinas, bueno, es la diabetes mellitus, cuando hay una descompensación en la glucosa, eso también puede ocasionar un aborto. Entonces, sobre todo cuando hay las hiperglucemias, porque cuando hay hiperglucemias, recordamos que de repente viene hipoglucemias, luego hiperglucemias y así estamos, ¿no? Entonces, hay una descompensación hormonal en este proceso que puede alterar todo este proceso para que pase los nutrientes necesarios por la placenta para que este bebé pueda desarrollarse. Entonces, esa descompensación de la glucosa nos puede traer como consecuencia la expulsión del producto. Infecciones bacterianas, herpes, sífilis, toxoplasmosis, rubiola, y diferentes tipos de infecciones. Por eso es cuando aquellas mujeres llegan de primera vez a atención para control prenatal, se le manda VIH, pruebas de VIH, sífilis, que son de las pruebas que tenemos o se manejan en México, porque hay otros países donde tienen los recursos, se manda de toxoplasmosis, de rubiola. Entonces, que lo ideal es siempre con la historia clínica, los prenatales de primera vez, podemos detectar algún tipo de alteración y se pueda dar un tratamiento oportuno para que esta mujer no llegue a la expulsión del producto por causa de bacteremia. Entonces, traumatismos, hay que tener cuidado, todas las recomendaciones cuando viaje en carro, ponerse cinturón de seguridad, el tipo de zapatos que le vamos a recomendar a esta mujer para que no se resbale, para que te disminuyan el riesgo de caída. Entonces, existe mucha prevención que se puede dar para omitir riesgos. Otro de los factores, bueno, es la amniocentesis. Sabemos que cuando hay mujeres que se sospecha de una alteración de cromosomas, a veces se le hace una amniocentesis. Esas mujeres pues tienen mucho riesgo, ¿no?, de una ruptura y expulsión de bebé. Entonces, cuando hay alguna cirugía abdominal, sabemos que hay mujeres que, aunque estén embarazadas, a veces es riesgo-beneficio. Tienen que hacer alguna cirugía por colestasis intrahepática, por ejemplo, y tienen que abrir. Entonces, son cirugías complicadas, donde se hace este procedimiento, pero se trata de mantener la vida del bebé, ¿no? Se trata de valorar cuál es el riesgo o beneficio. Entonces, existen muchos factores de riesgo, pero aquí se valora riesgo-beneficio. Dentro de la anatomía patológica, bueno, tenemos que va a haber una alteración. Dentro de esta alteración va a haber una hemorragia decidual basal, que quiere decir que va a haber un desprendimiento de la decidua basal y va a haber cambios necróticos adyacentes. ¿Qué es cuando hay un cambio necrótico? Es tejido muerto, que en un momento los va a expulsar. Entonces, ante todo aborto, siempre va a haber cambios necróticos, va a haber desprendimiento de la decidua o hemorragia. Después de la hemorragia viene el desprendimiento. El huevo se desprende, o lo que es el embrión, aumenta las contracciones uterinas y por ende va a ser la expulsión del producto.
Una mola sangrante o carnosa, bueno, va a ser una maceración. ¿Cuántas veces no hemos visto bebés macerados por diferentes causas que se dan en el proceso del embarazo, donde hay un feto comprimido y un feto papiráceo? Hemos tenido la oportunidad de ver estos tipos de fetos papiráceos, es como si estuviera una hoja en una hoja de papel, es como si estuviera ahí dibujado el bebé. Entonces se ve totalmente plano y es como la hoja de papel donde está dibujado la silueta. Entonces es impresionante cuando se ve este tipo de fetos, pero todo esto se da por maceraciones, antes alteraciones cromosómicas, alteraciones de la placenta. Entonces se tiene que estudiar, ¿no? ¿Cuál fue la principal causa de este proceso? Dentro de las formas clínicas, bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es la amenaza de aborto. Dijimos que es la presencia de contractibilidad uterina con o sin hemorragia. Entonces, empieza la actividad uterina, pero puede ser que no haya sangrado. Y en este tipo de amenazas aún no hay modificaciones cervicales. Entonces, aquí se puede dar un tratamiento, se puede identificar cuál es la causa de esta amenaza de aborto para dar tratamiento y poder prevenir a que llegue a la expulsión del bebé. Esto se realiza una valoración con un espejo vaginal, se valora si hay sangrado, si hay modificación cervical, si el orificio cervical está cerrado, está abierto, entonces se puede identificar para que se hagan los estudios pertinentes y se dé tratamiento. Un alto índice de las amenazas de aborto se da por infecciones vaginales, por diferentes bacterias. Entonces, en este caso se puede identificar y se da el tratamiento para evitar el aborto. Entonces, aquí cuando hay una amenaza de aborto todavía hay mucho que hacer. Educación a la salud, medidas de higiene, medidas de alimentación, tratamiento, apego a los tratamientos para poder prevenir que llegue a un aborto. Nos dice que en general se da de 20 a 25% en todas las gestantes. Y cuando se presentan bueno, que siguen su curso es un índice muy alto, del 90 al 96%. Entonces, cuando no se lleva una atención adecuada o no se lleva el seguimiento adecuado al tratamiento ante una amenaza de aborto o la detección de una amenaza de aborto, que viene posteriormente el sangrado transvaginal. Entonces vienen ya dolor por la actividad uterina, por las contracciones, dolor en la cadera, que es dentro de las modificaciones cervicales, viene a provocar esto. Pero si sigue el orificio cervical cerrado, bueno, aún hay mucho que hacer. Se puede dar el tratamiento correspondiente para disminuir el sangrado, contrarrestar lo que está causando esto y poder eliminar la amenaza de aborto. Entonces, para poderla identificar es clave siempre la clínica. Recordemos que la clínica es la clave para todo. Si te hacemos una buena clínica, podemos detectar a tiempo y prevenir el que llegue a la expulsión del bebé. Realizar un ultrasonido para ver cómo está el saco gestacional, cómo está el bebé, la frecuencia cardíaca, poder valorar la estabilidad del embrión. Dentro del tratamiento, bueno, se va a dar, mientras se realice un buen pronóstico, en estas mujeres se da el tratamiento de acuerdo a lo que esté causando, ya sea con antibiótico, se le da progestágenos, y de aquí sea que se le dé la progesterona, a veces se da endometacina, dependiendo de lo que se valore. Abstinencia sexual y tratamiento psicológico, porque en todos los embarazos se recomienda que se lleve apoyo psicológico. Muchas de las mujeres que se les manda apoyo psicológico durante el embarazo, aunque no haya esta amenaza de aborto, te dicen, no, pero ¿por qué me mandar con la psicóloga? No estoy loca. Pero aquí es importante que nosotros demos esa orientación, porque aquellas mujeres que tienen esa atención psicológica durante el embarazo son mujeres que tienen menos riesgo de desarrollar depresión postparto, y aquellas mujeres que tienen mejor apego en el vínculo materno y que llevan a cabo esa atención a su recién nacido más segura.
Entonces, en estas mujeres que tienen amenaza de aborto, recordemos que surge miedo, surge ansiedad, surge tristeza, se reactivan muchos sentimientos que ellas a lo mejor vienen evadiendo o que no han resuelto en su vida. Entonces, el que puedan llevar esta atención psicológica también ayuda a una estabilidad emocional, donde puede ayudarnos a que esté más tranquila, que reduzca ese riesgo de ansiedad y que pueda traer más complicaciones. Entonces, cuando esta mujer presente esto y que se pueda recomendar el que lleve un apoyo psicológico o que nuestro área de salud tengamos atención psicológica, hay que enviarla para que tenga este apoyo. El aborto en evolución. Dentro del aborto en evolución, la presencia de hemorragia persistente, actividad uterina, clínicamente ya hay modificaciones cervicales. Entonces, el aborto en evolución decimos que ya es algo que ya hay modificaciones, ya no podemos detener las modificaciones cervicales que ya está. Hay sangrado, ya hay contracciones o actividad uterina. Entonces, en el aborto en evolución, bueno, aquí vamos a ver cuánto está dilatado el cervix. Es muy difícil revertir. Ya cuando hay dilatación vamos a valorar cuánto, porque puede haber 2, 1, 4, entonces hay diferentes tipos, hay diferente dilatación que nos da la clave para que nosotros podamos dar esa atención o esa orientación del cuidado, ¿no? Entonces, es cuando ya hay un desprendimiento del bebé o del embrión o del feto y que ya hay, bueno, el diagnóstico se da valorando cuánto tiene de dilatación, cuánto hay de borramiento y a veces ya se logra palpar el saco, se logra palpar partes fetales. Entonces se realiza un ultrasonido donde se valora el desprendimiento, se valora cómo está el bebé por dentro, se valora el orificio cervical interno, si ya hay dilatación, dónde está el bebé, porque a veces ya está sobre canal vaginal. Entonces, en este tipo de abortos en evolución, a ver si se deja a libre evolución, dependiendo de las condiciones de la mamá, y a veces se le da tratamiento para ayudar a la expulsión más rápida del producto. Entonces, de acuerdo a la semana, se va a valorar si se va a realizar un legrado o un ameo. Normalmente en este tipo pues ya no se ausculta la frecuencia cardíaca fetal porque hay estudios que nos dicen que a veces puede ser más traumático y más difícil este proceso de duelo para la mujer cuando se escucha frecuencia cardíaca fetal. Entonces, si aún todavía tiene frecuencia cardíaca fetal, a veces se omite. Entonces, el manejo, la mayoría de las instituciones se da con misoprostol de acuerdo a las recomendaciones de la práctica clínica, se da con misoprostol, entonces nos dice que puede ser desde 600 microgramos cada 3 horas o cada 4 horas hasta 800 miligramos, dosis única, puede ser vía vaginal o puede ser bucal. Entonces, esto normalmente es lo que manejamos en aborto en evolución. El aborto incompleto. El aborto incompleto ha ocurrido la expulsión de una parte de la concepción y el resto se encuentra aún en cavidad uterina. Aquí estos abortos yo creo que es uno de los abortos más difíciles para la mamá o en general las que ellas pues manifiestan, ¿no? Porque muchas mujeres llegan al hospital en un papel, en una bolsita, en un frasquito, con esa parte que expulsaron, que la sacan del baño o de donde cayó, y a lo mejor es una manita, es un piecito. Entonces ellas ver eso es una parte muy difícil que tenemos que tratar de dar ese apoyo tanatológico, ese apoyo psicológico, buscarlo, porque es muy difícil para ellas imagínense, el poder llevar, o a veces nada más ven, es como un coágulo, pero le veo como una cabecita, le veo, entonces, porque expulsan una parte solamente, ¿no? Y la otra todavía se queda dentro de ellas, y entonces bueno, lo que es el cuadro clínico, decimos, nos va a dar la pauta para ver, de acuerdo con el espejo vaginal,
cómo está, si ya está con la dilatación adecuada para poder extraer los otros restos, si a lo mejor expulsó una parte porque todavía está no está totalmente dilatada. Sabemos que en este tipo de abortos no es necesario que llegue a los 10 centímetros. A veces cuando tienen 3, 4 lo expulsan, ¿no? Ya hay sangrado, hay dolor, entonces, y ya trae restos, ¿no? O a veces nada más no lo ven, ¿no? Solo en casa dicen, pues expulsé como un coágulo, no sé qué fue, pero ya cuando valoran, bueno, ya son restos incompletos, ¿no? Se realiza, bueno, el diagnóstico se va a dar con un ultrasonido, se va a realizar con una exploración vaginal y se va a valorar la hemorragia, porque muchas de estas mujeres traen sangrado transvaginal abundante, en el cual tiene que ser valorado inmediatamente para disminuir o tratar de evitar esta hemorragia obstétrica, ¿no? La mayoría de los tratamientos para los abortos incompletos es por medio del UI, entonces aunque se valora las semanas para ver si aún puede realizarse con ameo. El aborto completo es la expulsión total del producto de la concepción y que no requiere evaluación complementaria. En este tipo de abortos, como su nombre lo dice, es cuando expulsa totalmente el producto, que a veces no es necesario realizar otro procedimiento porque se puede valorar con el ultrasonido que ya no hay fetos, no hay restos dentro, ¿no? Pero se tiene que valorar clínicamente y con el ultrasonido, que realmente ya no hay restos dentro para evitar retención de restos o que sea un aborto incompleto o para evitar sepsis o que posteriormente haya hemorragias, entonces evitar complicaciones. Entonces, en bueno, el sangrado ya va a ser escaso, ya no hay dolor, entonces ya no hay pérdida, por ejemplo, cuando decíamos que trae actividad uterina, que trae sangrado, que trae dolor, entonces en la mayoría de ellos no, porque ya expulsó totalmente, ya pasó como esa etapa. Dentro del tratamiento, bueno, a veces hay que hacer un LUI para tratar de revisar totalmente que ya no haya nada de restos dentro, aunque se valora, aquí va a ser una valoración con el ultrasonido para ver si es necesario hacer el LUI, si quedaron algunos restos, a veces se hace para prevenir o evitar cualquier complicación, que haya quedado algo y que pueda haber alguna infección más adelante, ¿no? Alguna complicación. El aborto diferido, bueno, habiendo ocurrido la muerte del producto de la concepción, no se expulsa en forma espontánea. Bueno, puede haber un lapso entre la muerte ovular y la elaboración de un diagnóstico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya ocurrió la muerte, pero aún está dentro de la cavidad uterina. Dentro del diagnóstico, bueno, siempre decimos que se va a hacer, aquí puede haber o no sangrado. Normalmente no se expulsa el feto o el embrión. Se realiza un ultrasonido para poder valorar la viabilidad de este bebé, la modificación que puede haber en el bebé, en el orificio cervical. Y aquí empieza a disminuir la sintomatología del embarazo. ¿Qué pasa? Las náuseas, recordemos que son en el primer trimestre del embarazo, entonces disminuyen las náuseas, el cansancio, entonces empieza como a desaparecer esa sintomatología. El tratamiento para bueno, es buscar la modificación cervical por medio del misoprostol y posteriormente realizar un LUI o un ameo, dependiendo de las semanas. Pérdida gestacional recurrente, este tipo de mujeres dentro de la primera pérdida que deben tener apoyo psicológico para porque para ellas, imagínense, tener 2, 3 pérdidas. Hay mujeres que yo he tenido dentro de la práctica clínica donde han tenido hasta 6, 7 pérdidas y que no han logrado tener un embarazo a término. Entonces imagínense qué tan difícil para ellas es esto, el sufrir una pérdida, otra. Muchas de estas mujeres llevan un seguimiento para ver la causa. Aquellas mujeres que se detectan cuál es la causa y son tratadas, a veces pueden lograr embarazarse y llegar hasta casi término, pero muchas mujeres en nuestra población se embarazan,
pero no llevan un seguimiento ante una pérdida de cuál fue el motivo, ¿no? Entonces, en ellas es muy difícil, su duelo está, se activa, entonces es muy importante que en estas mujeres tratamos de buscarles una atención psicológica, una atención tanatológica para ayudar, ¿no? Porque son mujeres que se deprimen, son mujeres que tienen, que ves sufrir en esta parte, que ves desalentadas, que a veces ya no quieren ese seguimiento en la vida, o sea, de verdad que tienen una disminución en querer tener ese cuidado en su persona o esa promoción a la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque por todo lo que han pasado. Bueno, el diagnóstico de estas mujeres se va a hacer por diferentes vertientes, dependiendo de cuánta sea la pérdida, dependiendo de si ella busque o acceda a que se estudie por qué se están dando esto, donde se le valora. Por ejemplo, con la esteroscopía, si hay miomatosis uterina, si el útero está adecuado, si hay endometriosis. Entonces, si hay diferentes alteraciones, ¿no? Alteraciones o análisis cromosómicos también se le realizan, determinación de la progesterona, cómo está, porque recordemos que pues en un embarazo se mantiene alta y lo que queremos es mantener los niveles antes de progesterona, que es lo que ocasiona que el bebé se mantenga en un área adecuada y no haya ese desprendimiento. A veces se hace biopsia endometrial, se valora si hay algún tipo de infecciones, porque a veces hay toxoplasmosis, y no se había valorado antes, a veces hay infinidad de alteraciones. Entonces, en estas mujeres se tiene que buscar por todas las vertientes cuál es la causa de estas pérdidas gestacionales recurrentes. El aborto inevitable, bueno, existen hemorragias genitales intensas o rupturas de membrana con modificaciones cervicales, actividad uterina reconocible, complicaciones que hacen imposible continuar con la gestación. El aborto inevitable, bueno, a veces puede ser por diferentes causas, ¿no? Que a veces ya se había diagnosticado alguna alteración en el bebé y se le dice a la mamá que a lo mejor puede ocurrir cuando hay alteraciones cromosómicas. O a veces cuando hay ruptura de membranas, que son bebés cuando hay ruptura de membranas a las 11, 12 semanas, pues no es lo mismo que haya una ruptura de membranas a las 28 semanas, ¿no? Que se les da maduradores pulmonares, que se deja libre evolución, que se da antibiótico terapia, o sea, en ellos no se puede llevar este proceso. Entonces eso ya es algo incompatible donde hay que extraer al bebé. Cualquiera de las variantes anteriores a las que se agregan, la mayoría se da por infecciones intrauterinas. El aborto séptico. Bueno, en el aborto séptico se da por infección de diferentes bacterias. Entre ellas está la E. coli, la enterobacteria, la proteus, la bacteroides, streptococcus, el clostridium. Entonces, muchas de estas infecciones, acuérdense, por ejemplo, la E. coli, ¿por qué se da? Por la falta de la higiene de manos, sobre todo higiene. Acuérdense que siempre recomiendo medidas higiénicas y dietéticas en la mujer embarazada. Es importante que las demos desde el primer contacto, ¿no? El lavado de manos, el lavado de frutas, verduras, la cocción adecuada, sobre todo de mariscos. Entonces, el que podamos orientar a esta mujer para tratar de evitar este tipo de infecciones. En ellas normalmente se dan las fiebres, se da un mal estado en general, dolor en epigastrio, flujo transvaginal con mal olor, con características amarillas o color verdoso, dependiendo del tipo de bacteria que tenga. Hay leucocitosis, al tacto vaginal es muy doloroso, puede haber hasta pus en el orificio cervical. Entonces, imagínense, no sé si a ustedes les ha tocado ver muchas de estas situaciones impresionantes. A mí me ha tocado ver cómo sale la pus totalmente del orificio cervical, pareciendo que es pareciendo que es una herida que se infectó, donde sale totalmente y es un mal olor. Entonces sí son situaciones donde hay que dar esa orientación, ese cuidado desde el primer contacto para evitar
Entonces se da tratamientos con antibiótico de acuerdo al tipo de bacteria que haya. Vamos a dar el tratamiento y la orientación de cómo tomarlo, la orientación de alimentos, qué alimentos consumir para poder tratar adecuadamente esto. Entonces, y darle el seguimiento. En ellos también pues se hace el LUI sobre todo el LUI en este tipo de abortos. Entonces, en general, bueno, aquí tenemos como en resumen los tipos de abortos que ya mencionamos, las características, por ejemplo, del sangrado, del dolor, de las modificaciones cervicales, si hay fiebre, el diagnóstico, la mayoría cómo se diagnostica, ¿no? Por estudios de laboratorio y ultrasonido sobre todo. El tratamiento que se llevan cada uno de estos, entonces, de acuerdo a dónde estemos. Si estamos en un primero, segundo o tercer nivel de atención, si se da el traslado, si se atiende. Entonces recuerden que este tipo de abortos, lo ideal es que se lleve a un hospital de segundo o tercer nivel, dependiendo de cómo esté la mujer, ¿no? Cómo se mantenga clínicamente en esos momentos. Dentro de las complicaciones que puede haber en un aborto, bueno, está la perforación uterina, que a veces hay mujeres que terminan con histerectomía por una perforación. Puede haber hemorragias, shock hipovolémico, infecciones, pueden realizar una salpingectomía por alguna complicación en infección, puede llegar a la infertilidad porque si hay perforación uterina, pues a veces tienen que quitar el útero, puede llegar a la muerte. Entonces, por eso nos decía que es una de las principales causas de mortalidad materna. Dentro de nuestros cuidados, los signos vitales, como lo dice su nombre, son constantes de vida, que nos dice cómo está la mujer en ese momento. Nos va a dar el parámetro de vida de cómo está en ese momento. La restitución de líquidos, valorar el sangrado, brindar confort a la paciente, apoyo y acompañamiento ante la pérdida, orientación sobre el procedimiento. Entonces, en estas mujeres, bueno, tratemos de tratar de dar ese apoyo. A veces, si no sabemos qué decir, es mejor no decir nada, ¿no? A veces tratando de ayudar, ocasionamos más daño a esta mujer, porque a veces utilizamos muchas palabras tratando, como les decía, tratando de ayudar, diciéndoles, no te preocupes, te vas a poder embarazar. Entonces nos decía la tanatóloga, eso no se dice, ¿no? Entonces, porque no saben lo que ustedes le ocasionan a esa mujer. Entonces, siempre nos decía la tanatóloga, si no sabes qué decir, no digas nada, solo escúchala, que ella se sienta apoyada, que tú estás ahí y escúchala. Entonces, porque a veces palabras que utilizamos pueden complicar más la situación emocional de esta mujer. Entonces, ellas son las que requieren ese apoyo, tanto físico como emocional. Bien, pues acabamos con el primer tema, que es un tema, pues realmente que requiere mucha atención de cuidados físicos, cuidados emocionales, que puede ocasionar muchas alteraciones en la mujer si no es tratada adecuadamente, si no es diagnosticada adecuadamente y si no se lleva un seguimiento adecuado. Entonces, voy a leerles uno de los comentarios sobre el primer tema. Dice, en algunos se utiliza el método de la mariposa en este tipo de pérdidas. Por ejemplo, nosotros manejamos, dependiendo de las semanas de gestación, son mujeres que se ponen en un área específica tratando de mantenerlas alejadas de donde están las mamás con los bebés, para ayudarlas en su etapa de duelo, ¿no? Entonces, imagínense qué difícil es estar al lado de una mujer que tiene a su bebé, que está amamantando y que ella acaba de sufrir una pérdida. Entonces, tratamos de mantenerlas en un área alejada de estas mujeres. Tratamos de dar como ese espacio para que ellas puedan despedirse, ¿no? Entonces, aquí va a variar mucho la edad gestacional que tengan. Cuando hay bebés que ya están formaditos, se les llega a dar una tarjetita donde se le ponen sus huellas, donde se le da ese recuerdo a la mamá para poder ayudar en esa etapa de duelo. Entonces, sí va a variar mucho cuántas semanas tengas, porque a veces
era tan pequeño que pues no lograba definirse ni el sexo, de qué sexo tenía, ¿no? Y que aunque tú quisieras darle algún recuerdo, ayudarla, pues realmente o ya trae solo algunos restos que los otros no sabemos dónde se quedan. Entonces es una situación muy difícil en la que ellas viven y el que ellas pasan. Entonces sí va a variar mucho el apoyo que se le dé para ayudar en la etapa de duelo y para que pueda pasar a la siguiente etapa y llegar a la aceptación. Pues muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que es parto pretérmino. Perdón, es que estaba leyendo los comentarios que nos ponen en Facebook para ver si había alguna pregunta y poder contestárselas. Pero creo que no hay más preguntas. Perfecto. Pues muy bien, entonces Rafa, hola Rafa, bienvenido de Chilpancingo Guerrero. Muchas gracias Rafa por estar con nosotros el día de hoy. Entonces, y Celi, buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues vamos a continuar con nuestro tema, que es el parto pretérmino. El parto pretérmino es otra de las complicaciones que se llegan a dar durante la gestación y que vamos a ver que puede ser también diferentes patologías que nos pueden llevar a esta complicación, pero que va a depender mucho las semanas de gestación para el manejo que se le va a realizar. Entonces, como todo, recuerden que de acuerdo a la base bibliográfica que nosotros nos dirijamos, va a ser el concepto que vamos a encontrar. El parto pretérmino nos dice que es aquel que tiene lugar a partir de la semana 20.1 a 36.6 con un peso igual o mayor a 500 gramos y que respire o manifieste signos de vida. Por ejemplo, la OMS nos dice que se define como parto prematuro aquel parto que se produce antes de la semana 37 de gestación. La norma 007 nos dice que es expulsión del producto del organismo materno de 28 semanas a menos de 37 semanas de gestación. El parto con producto inmaduro, según la norma 007, nos dice que es la expulsión del producto del organismo materno de 21 a 27 semanas de gestación. Entonces, la norma 007 nos lo divide en dos: parto de producto inmaduro y parto prematuro. Entonces, que son, nos lo maneja de acuerdo a las semanas de gestación. Entonces, como se fijan, de acuerdo a la bibliografía que nosotros consultemos, va a ser la definición que nosotros podemos encontrar. El parto pretérmino ocurre en el 6 al 10% de todos los partos. Casi la mitad de todos los nacimientos prematuros ocurren como consecuencia del trabajo de parto prematuro. Entonces sabemos que este tipo de partos, lo ideal es que se atiendan que sean referidos y que se atiendan en un segundo y tercer nivel, donde se tenga lo necesario para poder dar atención al recién nacido. Contribuye hasta un 70% de la mortalidad perinatal a nivel mundial y produce una elevada mortalidad neonatal. Entonces, el parto pretérmino, el índice es muy alto que tenemos de muerte perinatal y muerte neonatal. Entonces, es algo que también se puede prevenir con la prevención y promoción a la salud. Entonces, porque sabemos que hay otras causas que a veces, aunque podamos dar esta orientación, pues va a llegar a estas complicaciones. Pero una mujer que está bien orientada y bien educada reduce mucho el riesgo. De cada 10 bebés nacidos, uno es prematuro. Cada 40 segundos muere uno de ellos. Entonces, imagínense, de 10, uno es prematuro. Y de ese prematuro, entonces, ¿cuántos están muriendo, no? Entonces, lo que queremos es que ese bebé llegue a término. ¿Para qué? Para que pueda estar con la mamá, para que podamos dar la mejor calidad de vida, ¿no? Las tasas de nacimiento prematuro no han cambiado en la última década en ninguna región del mundo. Los efectos de los conflictos, el cambio climático y el COVID, sabemos que el COVID vino a complicar muchas cosas, están aumentando los riesgos para las mujeres y los bebés en todo el planeta.
Existen aún a la fecha muchos bebés con COVID todavía, les digo porque en mi área hospitalaria todavía tenemos muchos bebés que llegan contagiados de COVID y estos bebés suelen complicarse más, con complicaciones respiratorias más severas y que pueden mantenerse con mayor tiempo hospitalario, con más tratamientos. Entonces, estos demandan más atención y más cuidado, entonces por las complicaciones del COVID. Entonces sabemos que el COVID nos vino a cambiar todo, vino a modificarnos todo, entonces si de esos 10 bebés, uno es prematuro y cada 40 segundos moría uno de ellos, entonces imagínense con el COVID. Entonces, por eso es importante el que esta mujer pues pueda detectar a tiempo y acudir a tiempo para tratar de dar la mejor y que llevar este embarazo lo más que se pueda, lo más avanzado, las semanas más avanzadas posibles para que puedan nacer. Existe varios factores que nos van a ocasionar lo que es el parto pretérmino. Puede ser cuestiones genéticas, historia familiar. De esta pueden ser factores inmunológicos, de desarrollo, psicológicos, condiciones médicas, nutricionales, intervenciones médicas, desarrollo de vida que llevan o el estatus de vida que llevan, dónde vivan, cómo llevan ese proceso del embarazo, los cuidados que llevan. Entonces, normalmente este tipo de amenazas o partos pretérminos se dan por infecciones. Entonces, algunas causas maternas o estrés fetal, por algunas alteraciones uterinas o sobredistensión que se da sobre todo en embarazos gemelares, en trillizos o más, ¿no? Por trombosis o por factores toxicológicos, ¿no? Entonces hay muchas causas que nos pueden llevar a este síndrome de parto pretérmino. Dentro de los criterios para diagnosticar un parto pretérmino prematuro, la amenaza de parto prematuro, bueno, lo vamos a tener también como una clasificación que nos va a decir que la amenaza de parto prematuro es la presencia de síntomas y signos objetivos confirmatorios. La longitud cervical nos va a decir, es una prueba que se realiza con ultrasonido midiendo la longitud cervical para ver si requiere algún tratamiento adecuado, reposo, cuál es el seguimiento que se le va a dar de acuerdo a la longitud cervical que va a tener y que se va a obtener por medio del ultrasonido. Pruebas de laboratorio y actividad regular del parto, si tiene algún tipo de actividad uterina. Parto prematuro inminente, la presencia de síntomas confirmados por signos objetivos. También aquí hay que medir la longitud cervical, pruebas de laboratorio, pero en ausencia. Por ejemplo, aquí en esta parto prematuro inminente quiere decir que ya no es como el aborto inminente, que ya se va a dar, entonces que ya no hay algo que lo puede evitar, pero a lo mejor podemos alargar de acuerdo a la modificación cervical que pueda tener. El parto prematuro activo iniciado se caracteriza por la presencia de 4 contracciones durante 20 minutos, que ya estamos hablando de un trabajo de parto en fase activa, y apertura cervical mayor a 4 centímetros. Entonces aquí ya hay dilatación avanzada, ya hay actividad uterina regular y es algo que ya no podemos evitar. La primera causa de muerte neonatal temprana en neonatos prematuros es el síndrome de dificultad respiratoria, como consecuencia de la inmadurez pulmonar y la insuficiencia del surfactante. Por eso es que varios de los recién nacidos, de acuerdo a las semanas de gestación, en cuanto nace, se le da lo que es el factor surfactante para ayudar a disminuir este síndrome de distrés respiratorio. Entonces, sabemos que es una de las primeras causas de mortalidad en partos prematuros. Van a encontrar también diferentes clasificaciones. Dentro de las clasificaciones, el parto de extrema prematuridad nos dice que se da antes de las 28 semanas y es el 10%. El parto prematuro con prematuridad media se da entre la semana 28 y 32 y se da el 20%.
y el parto prematuro con prematuridad media también, pero que se da entre 33 y 36 semanas, es más alto el índice, el 70%. Y de cierta manera, bueno, lo mejor es que se dé lo más avanzado posible para que el riesgo de que el bebé tenga alteraciones en el síndrome de distrés respiratorio disminuya. Entonces, el índice más alto de estos partos pretérminos se da entre las 33 a las 36 semanas. Otra de las clasificaciones, bueno, que es el parto prematuro extremadamente precoz, se da antes de las 28 semanas de gestación. Yo les decía que va a depender, por ejemplo, hay instituciones que a partir de las 28 semanas empieza la reanimación, antes no. Hay instituciones donde a partir de las 26 semanas, de acuerdo al reglamento, se da la reanimación neonatal de acuerdo al estado de salud. Entonces, aquí va a variar, normalmente se da entre 26 y 28, por ejemplo, en México. Hay otros países, por ejemplo, esta clasificación se da a nivel nacional y son sobre todo en países desarrollados, que se da en la semana 26, por eso menor a 28 semanas. El parto prematuro muy temprano se da de las 28 a las 30.6 semanas, se da un 15%. Esta es una tabla a nivel mundial que se maneja, entonces se da también la clasificación, digo porque esta es una clasificación que encontré en un libro ruso que también manejaban en Estados Unidos, entonces que se van en países desarrollados y donde nos dice que el parto pretérmino temprano se da de 31 a 33.6 semanas. El trabajo de parto pretérmino tardío se da entre las 4 a las 36.6 semanas. Entonces, miren, el índice más alto coincide con la clasificación que manejamos, por ejemplo, a nivel nacional, a nivel mundial, se da muy similar, del 60 al 70% de 34 a 36.6. Y en la anterior veíamos que de 33 a 36 se da el 70%. Entonces coinciden un poco estas tablas a nivel mundial y el nacional. Entonces, el parto pretérmino, bueno, el nacimiento antes del término no es exclusivamente en consecuencia de un trabajo de parto prematuro. Existen 3 factores etiológicos principales. Entonces, 3 principales factores que nos ocasionan que este trabajo de parto se desarrolle. Uno es la ruptura prematura de membranas. Entonces dijimos que la mayoría de las causas por esta ruptura prematura de membranas se da por infecciones. Trabajo de parto prematuro espontáneo en embarazos con membranas fetales íntegras. A veces se da espontáneo, donde no ha habido ruptura de membranas, donde se valora cuáles son las causas valga la redundancia, cuáles son las causas que nos lleva a esto. Entonces, otra de las principales etiologías es la complicación en el embarazo que implique riesgo fetal o materno. Entonces, ¿cuáles son estas complicaciones? Por ejemplo, embarazos gemelares, cuando hay polidramnios, cuando hay feto grande para edad gestacional. Entonces, son diferentes factores que hay un abdomen más globoso y que está más distendido. Entonces, esto nos puede ocasionar un parto pretérmino. Hay otras de las complicaciones en el embarazo que implique riesgos fetales maternos es la hipertensión materna. ¿Por qué? Porque hay una descompensación total en la circulación y por ende esta alteración en la circulación nos lleva a alteraciones en la placenta. Entonces acuérdense que toda enfermedad o toda patología no controlada va a haber una alteración en todo en todos nuestros aparatos y sistemas y nos va a llevar a que esto pueda tener alteraciones en el desarrollo del bebé. Restricción del crecimiento intrauterino severo, alteración o abruptamiento placentario, que es placenta previa, placenta creta, placenta de inserción baja. Entonces, estas son algunas de las causas o de los riesgos que puede haber maternos fetales para desarrollar parto pretérmino. Otro puede ser que este síndrome está caracterizado por un borramiento y una dilatación del cérvix. Una vez que ya hay borramiento y dilatación,
a causa de diferentes factores, ¿no? Según la edad gestacional, nos dice que ya hay un parto pretérmino. Amenaza de parto pretérmino, no hay modificaciones cervicales aún, pero puede haber un ligero sangrado o puede haber actividad uterina, pero sin modificaciones. Ya cuando hay un trabajo de parto pretérmino, ya hay modificaciones cervicales, ya hay actividad uterina, entonces puede haber ruptura o no puede haber ruptura, entonces ya es un trabajo de parto pretérmino. Este trabajo de parto pretérmino se puede dar por incompetencia ísmico-cervical no identificada a tiempo. Sabemos que cuando hay incompetencia ísmico-cervical que no se ha diagnosticado, empieza con actividad uterina o a dilatarse antes de tiempo. Es por eso que existen los cerclajes. A veces hay cerclaje de urgencia que ya se da cuando, que ya sea hasta las 22 semanas. ¿Por qué? Porque apenas la mujer llegó a una atención a la salud, porque empezó con actividad uterina. Entonces existen pues, los cerclajes diagnósticos, los cerclajes de urgencia diferentes, ¿no? De acuerdo a la edad gestacional en la que llega la mujer a una atención. Infecciones extrauterinas graves. Entonces, aquellas infecciones que se han llevado cervicales, vaginales, que no han llevado un tratamiento, bueno, pueden ocasionar reblandecimiento de cervix y por ende dilatación y con ello ruptura de membranas o actividad uterina. Lesiones térmicas maternas como quemaduras, infecciones, que hablábamos de ellas. Dentro de las infecciones, bueno, existen algunos de los microorganismos de los que más abundan en este tipo de infecciones que pueden causar el parto pretérmino. Entre ellos está el gonorrea, la bacteriuria asintomática, que a veces no tiene prurito, no tiene mal olor, entonces que no tiene ningún síntoma de que hay alguna bacteremia, pero que ahí está. Entonces, también existe ese tipo de bacteremia que a veces, como no es diagnosticada porque no tiene sintomatología, puede traer la consecuencia de un parto pretérmino. La clamidia, la tricomona vaginales, entonces estos son de los principales microorganismos que nos causan trabajo de parto pretérmino. Dentro de la etiología que tenemos, bueno, los liposacáridos que se desarrollan con la infección van a actuar sobre la endotoxina bacteriana. Esta va a tener una respuesta inflamatoria, que esta va a haber una liberación de ácido arquidónico, que hay una disminución de la progesterona, por donde hay un reblandecimiento del cervix y hay una actividad uterina presente por disminución de esta hormona, y va a haber la liberación de los factores IL-1B y IL-6. O sea, estos factores también se suelen desarrollar cuando hay un caries dental, y a veces no le tomamos mucha importancia a las caries dentales durante el embarazo. Entonces, es algo que debemos de valorar. ¿Por qué? Porque las caries dentales, el sarro que hay, nos puede ocasionar la liberación de estos factores IL-1B, IL-6 y IL-8, que pueden ocasionar actividad uterina. Entonces, por eso es importante que durante el embarazo mandemos a la mamá a una valoración odontológica para que pueda ser tratada durante el embarazo también. Entonces, no porque esté embarazada quiere decir que no puede llevar una atención con el dentista. Sí pueden llevar una orientación, sí pueden llevar, porque a veces tenemos esa mala técnica de lavado de dientes que podemos mejorar. A veces tenemos sarro, entonces tenemos caries, entonces que muchas cosas sí pueden ser tratadas en el embarazo, ¿no? Entonces, otro de los factores de riesgo es la edad materna extrema, ya sea menores de 20 o mayores de 35, el alcoholismo, el tabaquismo, algún tipo de droga y la desnutrición. Entonces, estos son factores que también nos pueden llevar a una amenaza de parto pretérmino. El parto pretérmino, que hayan tenido partos pretérminos previos, que hayan tenido abortos habituales, que tengan incompetencia ísmico-cervical. Ya cuando hay una ruptura de membranas, ya nos lleva a un trabajo de parto pretérmino inminente, que haya gestación múltiples, que haya polidramnios, que era lo que hablábamos hace un momento, cuando hay muerte fetal intrauterina, cuando ya hay un bebé que ha muerto dentro de mamá,
que pues ya no hay nada que hacer. Hay que provocar las contracciones, hay que inducir el parto para poder tener la expulsión del bebé. Entonces son partos pretérminos también que se dan, pero ya cuando hay una muerte fetal. Anomalías uterinas, partos pretérminos, cuando hay, ya decíamos, cuando hay partos pretérminos, cuando hay desprendimientos de placentas numecentas, placentas previas, cuando hay DIU retenido. Sabemos que muchas mujeres se embarazan con el DIU y a veces ese DIU se queda entre la bolsa amniótica adentro, se queda a un lado, se quedan diferentes partes de la cavidad uterina, pero hay mucho riesgo que en cualquier momento se pueda romper la bolsa amniótica porque el DIU a veces está en una mala posición. Entonces, siempre que se embarazan con el DIU, se valora por un ultrasonido dónde está. A veces se puede retirar cuando está casi en canal vaginal. Se le explica los riesgos a la mujer, pero se puede causar más daño si lo seguimos dejando en esta parte. Enfermedades maternas graves, colonización cervical. Entonces, estos son factores de riesgo. La enfermedad periodontal que ya les comentaba, todas las enfermedades dentales, infecciosas que involucran una protección dental. Ya les mencionaba, todas aquellas enfermedades dentales que se dan en el embarazo debe de ser tratadas aunque esté embarazada para evitar un parto pretérmino. Dentro de la valoración y la exploración física en un parto pretérmino está la amenaza de parto prematuro. Se recomienda un examen cervical con espejo para valorar cómo está el flujo transvaginal, si hay modificaciones cervicales, cómo está cervix, entonces y poder dar nuestro diagnóstico clínico. Solo se debe de realizar un tacto vaginal después de haber excluido la placenta previa. Recordemos que siempre en la exploración física se va a realizar lo que es la exploración vaginal con un espejo antes de realizar cualquier tacto, porque a veces hay placentas previas que podemos hacer el tacto y ocasionar hemorragia, traernos restos y podemos complicar todo. Entonces, cuando hay un prolapso o ruptura de membranas fetales, el examen cervical con espejo, bueno, nos va a ayudar mucho para diagnosticar si llega a verse, porque a veces hay ruptura de membranas. A mí me ha tocado ver prolapsos de cordón umbilical, que sabemos que esas son urgencias inminentes que se debe de atender inmediatamente. Entonces, todo esto lo podemos valorar con el espejo antes de realizar un tacto. Se recomienda la auscultación fetal en todas las pacientes, así como la frecuencia, duración de la intensidad de las contracciones uterinas para evaluar el estado fetal y los signos del parto. Siempre valoramos actividad uterina. ¿Cuántas contracciones tienen en 10 minutos? ¿Cuál es la intensidad de estas contracciones? Entonces, ¿cómo está la modificación cervical? Si ya hay una dilatación o un trabajo de parto en fase latente o en fase activa, es el tratamiento o el manejo que se le va a dar a esta mujer. Entonces, siempre detectar si es una amenaza de parto, si es un trabajo de parto pretérmino en fase latente, si es un trabajo de parto pretérmino en fase activa, para ver los cuidados que se le van a dar a esta mujer. Dentro del diagnóstico, una cervicometría por ecografía transvaginal, donde se va a medir la longitud cervical a lo largo de la gestación, de tal manera que hay una disminución de las medidas que avanza la gestación. Siempre que se diagnostica una disminución en las medidas cervicales, por ejemplo, cuando hay incompetencia sísmico-cervical, bueno, pues se va valorando y se trata de a tiempo y de forma adecuada realizar el cerclaje para evitar que haya mayor dilatación, ¿no? Entonces esto se realiza por medio de una ecografía transvaginal, valorando todos estos factores. Se va a valorar la longitud cervical, la amplitud, cómo está, entonces para poder valorar si es necesario el cerclaje o no es necesario y qué tipo de cerclaje se debe de realizar. Entonces, dentro de la ruptura de membranas, ya cuando hay un trabajo de parto con ruptura de membranas, se recomienda realizar laboratorios para ver los niveles de leucocitos en sangre.
realizar niveles séricos de proteína C reactiva para el diagnóstico oportuno de complicaciones sépticas, porque muchas veces las pacientes a veces no logran reconocer a qué horas tuvieron esta ruptura de membranas, o hay mujeres que ya llegan a atención cuando ya llevan 3, 4, hasta 5 días que tuvieron ruptura de membranas. Entonces, yo me ha tocado ver mujeres que ya llevan hasta 7 días de rupturas y que no han acudido a una atención hospitalaria, y es un bebé pretérmino. Entonces en ellas hay que valorar la proteína C reactiva con mayor rapidez para poder identificar y evitar complicaciones sépticas. En caso de amenaza de parto prematuro, especialmente de parto prematuro inminente, así como en caso de ruptura de membranas fetales, se recomienda determinar el antígeno de los estreptococos. Se hacen cultivos vaginales y cultivos de sepsis para poder valorar si hay algún tipo de infección, sobre todo en amenazas de parto pretérmino, para dar tratamiento adecuado a la bacteria que se tiene y dar el manejo para eliminar a esta bacteria y que pueda eliminar esa amenaza de parto pretérmino, ¿no? Y que pueda continuar con el embarazo y llegar lo más posible al término, ¿no? Ya acercarse a las 37 semanas, llevando el tratamiento adecuado a el tipo de bacteria que se encontró en los cultivos vaginales, en el panel de sepsis o lo que sea necesario de acuerdo al estado de salud de la mujer de este momento. En la ruptura de membranas fetales se recomienda la inspección cervical con espejo para identificar la fuga de líquido. Hay veces que la paciente te dice, no logro identificar si es mi pipí, si es el líquido amniótico o si solo es flujito porque me siento húmeda. Entonces hay muchas zonas para poder, la cristalografía, por medio de la especuloscopía para valorar Valsalva. Entonces hay diferentes maneras, ¿no? Entonces, pero si tenemos cristalografía, pues lo podemos diagnosticar de manera más certera. Para aclarar el diagnóstico de parto prematuro, de las 24 a las 33.6 semanas se recomienda la terminación de estos factores. Estos factores, lo que es el PSIFR10 y el PAMG1, se pueden diagnosticar por medio del moco cervical. No siempre se tienen estos reactivos en los hospitales. En la mayoría de los hospitales de tercer nivel sí se tienen, y sobre todo en los institutos, pero hay hospitales de segundo nivel donde no se cuenta, y hay hospitales también de tercer nivel que tenemos en México que no cuentan con estos reactivos, pero cuando se cuentan, pues son reactivos que nos ayudan mucho a poder diagnosticar oportunamente por medio del moco cervical, cuál es como la determinación de por qué se está dando trabajo de parto pretérmino. Existe, bueno, diferentes formas de manejo del parto pretérmino que se va a dar ahí recomendaciones de acuerdo a la guía de práctica clínica, de acuerdo a los manuales. Son diferentes tipos de manejos que le damos dentro de estos. Bueno, cuando hay una amenaza de parto pretérmino, se va a valorar signos y síntomas positivos. Si realmente tenemos actividad uterina, si tenemos modificaciones cervicales, si tenemos vitalidad, se va a valorar cómo está. Pruebas de la fibronectina, bueno, también no se tiene el reactivo en todas las instituciones, pero sobre todo se va a valorar el cervix, la medición por medio de ecografía, para poder dar inductores de maduración pulmonar o tocolíticos de acuerdo a cómo está la mujer. Si ya es un trabajo de parto inminente, se da los tocolíticos y los maduradores pulmonares. Si es una amenaza de parto pretérmino, a veces solo se dan los maduradores pulmonares de acuerdo a cómo están clínicamente, y no es necesario dar tocolíticos, si no se ataca el factor que está ocasionando ese trabajo de parto pretérmino. ¿Y qué decíamos? Lo ideal en una amenaza de parto pretérmino es tomar todos los cultivos necesarios para poder identificar qué bacteria y qué es lo que nos está ocasionando esto, para dar el tratamiento exacto a esa bacteria y eliminarla. Dentro del tratamiento, bueno, la terapia prenatal con corticoides
pretende simular la exposición endógena que ocurre en el útero y que contribuye a la maduración de diversos órganos y sistemas de pulmón y el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con el poder ayudar a la maduración pulmonar del bebé y disminuir las complicaciones con síndrome de estrés respiratorio? Entonces, buscamos que nazca el bebé lo mejor posible, disminuyendo riesgos, tratando de cumplir el esquema de corticoides para ayudar a este bebé. Administrar corticoides a la madre en amenaza de parto pretérmino para reducir la incidencia del síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido, el SAP entre un 10 y un 80%, aunque se considera el parto como inminente. Entonces, imagínense, ayuda hasta un 80% en este bebé para ayudar a lo que es el síndrome de adaptación pulmonar. Los esquemas que se pueden utilizar, bueno, es la betametasona o la dexametasona, dependiendo cuál es con la que contemos. Sabemos que en las diferentes sustituciones no siempre tenemos la betametasona, a veces tenemos dexametasona, entonces sí varía mucho dependiendo de lo que tengamos. Lo ideal es la betametasona, pero si no tenemos, bueno, podemos utilizar la dex. La betametasona son 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis y la dexametasona son 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis, o a veces te manejan igual los 12 miligramos cada 12 horas por 2 dosis. Entonces, también aquí puede variar de acuerdo a las recomendaciones de las guías de práctica clínica y la evidencia científica que tenemos. Debe preferirse el uso de betametasona, ya que el único que ha demostrado una reducción del riesgo de leucomalacia periventricular en los neonatos de 24 a 31 semanas. Entonces, el mayor índice de beneficio o el porcentaje que tiene la evidencia es con la betametasona. Pero a falta de estos, pues tenemos la dexa para que pueda ayudar un poco. El efecto del tratamiento es óptimo si el parto sucede al menos 24 horas o menos de 7 días del inicio del tratamiento. Entonces, lo que buscamos es cumplir con la dosis de la administración de la betametasona antes de la resolución del embarazo. Otro de los tratamientos son los tocolíticos. Cuando ya tenemos modificaciones cervicales que queremos tratar de cumplir el esquema de maduración pulmonar para que nazcan las mejores condiciones de este bebé, bueno, se inicia con los tocolíticos. Se denomina así a un grupo de fármacos capaces de inhibir las contracciones uterinas, el tono muscular del miometrio mediante 2 mecanismos, disminuyendo la concentración del calcio intracelular o incrementando el sistema adenil ciclasa o guanilato ciclasa. Entonces, ¿qué es lo que busca esto? Es eliminar actividad uterina, como parar el que siga habiendo modificaciones cervicales el mayor tiempo posible para disminuir riesgos, tratando de alargar lo que es el embarazo. Las contraindicaciones del uso de tocolíticos es en aquellas mujeres donde hay una muerte fetal intrauterina, anomalías fetales letales, donde hay meconio, restricción del crecimiento intrauterino severo, coriamioitis, hemorragia materna con inestabilidad hemodinámica, preeclampsia severa o eclampsia. Dentro de los tocolíticos que tenemos o los de primera elección vamos a encontrar el nifedipino. El nifedipino lo encontramos en la clasificación A1. Este tratamiento con tocolítico recomendado para amenazas de parto prematuro y el inicio de parto prematuro entre las semanas 24 y 33.6 de gestación. Este tratamiento con tocolítico es de primera línea, es un bloqueante lento de los canales de calcio, al igual que el atosiban. Entonces también está dentro del nivel A1 y este es un bloqueador de los receptores de oxitocina. Lo que queremos es que no libere la oxitocina para que no haya modificaciones cervicales por medio de la actividad uterina. El régimen de la administración son 20 miligramos por vía oral, luego si persisten las contracciones uterinas 10 miligramos cada 6 horas durante 3 a 7 días o hasta la finalización de la transferencia del embarazo, lo que ocurra primero. Dentro de los efectos secundarios es para la mamá hipotensión arterial,
que en muchos de los casos esto es lo que a veces ocasiona que trate de no administrarse a lo mejor los 20 miligramos seguidos. ¿Por qué? Porque nos hipotensa a las pacientes y vienen taquicardia, cefalea, mareos, náuseas. Entonces, a estas pacientes hay que mantenerlas monitorizadas y en vigilancia. Recomendaciones: monitorización continua de la frecuencia cardíaca fetal, medición del pulso, la frecuencia cardíaca fetal, tensión arterial cada 30 minutos durante las primeras horas, porque sabemos que puede haber una hipotensión, después de cada hora durante las primeras 24 horas, después cada 4 horas. Entonces, primero se va a ver cada 30 minutos, ¿no? Durante la primera hora. Posteriormente se va a hacer cada 4 horas. ¿Por qué? Por este riesgo de hipotensión que va a haber. Dentro vamos a encontrar, por ejemplo, el nifedipino también puede variar y pueden encontrar alguna variación en la administración. Hay otras recomendaciones que nos dice que se va a iniciar con 20 miligramos, repetir 20 minutos si persiste la actividad uterina, máximo 3 dosis. Y luego de 1 hora, si persiste la actividad uterina, entonces se decide una conducta del resultado. ¿Qué es esto? Dar 10 miligramos. Si luego de 1 hora de la actividad uterina o dilatación desapareció, iniciar con 10 miligramos cada 6 horas. Entonces, le digo, aquí puede haber alguna variación en el manejo. De hecho, a mí me ha tocado estar en hospitales donde de hospital a hospital hay una variación. Algunos utilizan que les decía, otros utilizan recomendaciones es a nivel mundial, que se da de acuerdo a la clasificación A1, que es uno de los principales manejos, pero por ejemplo en lo que es en México van a encontrar mucho este manejo, que segundo que les menciono. Otro de los tratamientos es el atosiban. El atosiban no se ha demostrado como una ventaja significativa a diferencia del nifedipino, pero es como a seguir cuando no hay un resultado esperado con el nifedipino, se utiliza el atosiban y está prescrito en caso de contraindicación del nifedipino, especialmente en la semana 32 a 33.6 de gestación. El esquema de administración del fármaco se administra por vía intravenosa en 3 etapas consecutivas de acuerdo a las instrucciones. Entonces, se va manejando, se maneja la administración. Primero se deja descansar 1 hora, otra vez se deja descansar 1 hora, normalmente es lo que nos dice el instructivo, y se continúa en las 3 etapas consecutivas. La duración total del tratamiento no debe exceder de 48 horas, la dosis máxima no más de 330 miligramos. Entonces, el curso repetido puede iniciar en cualquier momento. Después del primer uso de la droga se puede repetir hasta 3 ciclos. Entonces, y esto va a variar de acuerdo al estado clínico de la paciente. Dentro de los efectos secundarios que tiene el atosiban son náuseas, vómito, hiperglucemia, cefalea, mareos, taquicardia, hipotensión arterial. En estos casos está indicado la reducción de la dosis del fármaco, puede haber prurito o erupción cutánea. Entonces, estas pacientes hay que estar monitorizando y valorándolas para ver si existe una de esta reacción para la disminución o eliminación del tratamiento. Se recomienda la monitorización continua, como al igual que el nifedipino, para poder valorar actividad en el bebé, frecuencia cardíaca fetal o alteración en la misma y signos en la mamá. Los tratamientos de segunda línea, dentro de los de segunda línea que tenemos, está la indometacina. Estos son ya de segunda línea. La indometacina es un antiinflamatorio no esteroide que se da hasta las 28.6 semanas, de acuerdo a las recomendaciones A1. Esta se utiliza con 50 a 100 miligramos por vía rectal u oral después de los 25 miligramos cada 6 horas, sin superar las 48 horas. Entonces, es el manejo que también se da a nivel mundial, de 50 a 100 miligramos. En México normalmente utilizamos 100 miligramos. Entonces, pero estas son las recomendaciones que nos da de acuerdo a las líneas de medicamentos recomendadas a nivel mundial. El efecto secundario materno se da náuseas, esofagitis por reflujo y gastritis. Dentro de los efectos secundarios fetales después de las 31 semanas,
¿Por qué es que no se da después de las 31 semanas la indometacina? Por esto, cierre prematuro del conducto arterioso, oliguria y bajo peso al nacer. Entonces, es por eso que después de las 31 semanas no se recomienda dar indometacina. Contraindicación de administración: trastorno de la coagulación sanguínea, hemorragia, disfunción hepática, úlcera gástrica, asma bronquial, hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico, retraso del crecimiento fetal, malformación renal congénita en el feto. La incidencia del efecto secundario es significativamente menor cuando se utiliza no más de 48 horas. Entonces, la presencia de oligodramios o el hallazgo del estrechamiento del conducto arterioso es una indicación para interrupción del tratamiento. Pacientes que tienen oligo, también no se recomienda el uso de indometacina. Entonces, hablando, bueno, estos son los principales medicamentos o tocolíticos que se utilizan para el manejo de trabajo de parto pretérmino, amenaza de parto pretérmino. Después de esto viene la neuroprotección fetal. ¿Qué es esto de la neuroprotección o cuándo se recomienda? Se recomienda administrar intravenosa el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio nos va a ayudar a la neuroprotección, entonces normalmente se administra de las 24 a las 33.6 semanas de gestación y nos da una evidencia de 1A, entonces es el más recomendable para neuroprotección del recién nacido, el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio debe iniciarse cuando se prevé o se espera un parto prematuro, preferentemente a las 4 horas previas al parto. Si no se produce el parto, la infusión debe interrumpirse al cabo de las 24 horas. Entonces, sí, aquí lo explica muy bien. Entonces, si no se ha resuelto 24 horas y se deja descansar. A veces también hay toxicidad por el sulfato de magnesio. Entonces, se deja descansar y después se continúa otra vez, si no se ha resuelto el parto. La pauta de administración o cómo se debe de administrar el sulfato de magnesio es un bolo de 4 gramos de sulfato de magnesio en 100 mililitros de cloruro de sodio 0.9%, que se va a pasar de 20 a 30 minutos. Posteriormente a esta impregnación, lo llamamos dosis de impregnación, los 4 gramos de sulfato de magnesio, que va a estar aforado en 100 miligramos, en 100 mililitros, perdón, de cloruro de sodio, 0.9%, después de haber pasado esta dosis de impregnación, va a pasar 1 gramo por hora. Entonces, normalmente se coloca en una solución de 250, se va a colocar 8 gramos de sulfato de magnesio pasando 1 gramo por hora, pero se afora, no se diluye, se afora. Entonces, se va a aforar lo que son en una solución de 250 los 8 gramos de sulfato de magnesio para pasar 1 gramo por hora. Entonces, ya que hicimos la impregnación de los 4 gramos, después viene 1 gramo por hora. Los signos clínicos de toxicidad del magnesio debe controlarse al menos cada 4 horas. ¿Cómo lo vamos a valorar? Por medio de la pulso o la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria y los reflejos tendinosos. Por eso es que valoramos mucho los reflejos tendinosos profundos, sobre todo en rodillas o en codos, durante el proceso de la administración. En estas pacientes también se valora, se coloca sonda para valorar el gasto. A veces no es necesario colocar la sonda, sino llevar el conteo adecuado por medio del cómodo o cuando va al baño, sí tratar de llevar ese conteo porque puede haber retención urinaria. Entonces, sí llevar un control estricto de los líquidos. En la ruptura prematura de membranas en el parto pretérmino, es importante que consideremos la terapia antibiótica. No se recomienda el uso rutinario de antibióticos en parto prematuro, entonces siempre se va a valorar. De acuerdo a la evidencia en categoría B, nos dice que no se recomiendan todas las mujeres realizar antibioterapia, no, solamente en aquellas que sea necesario, por ejemplo, cuando hay una ruptura de membranas y que se realizan los cultivos, si hay algún tipo de vaginosis bacteriana, clamidia, que hay bacteremia sintomática, estreptococos, infección gonocóxicas,
En ella, sobre todo, sí se recomienda el antibiótico de primera elección para tratar este tipo de infecciones y que no vaya a haber una sepsis. La administración profiláctica de antibióticos prolongados en el embarazo reduce la morbilidad infecciosa materna y neonatal, según la categoría A. Entonces, todas aquellas que haya una ruptura de membranas y haya una profilaxis de antibiótico, es recomendado en este tipo de pacientes. La ruptura prematura de membranas fetales se recomienda el tratamiento de antibiótico para prolongar el embarazo y reducir la mortalidad neonatal. En aquellas mujeres que tuvieron una ruptura de membrana, se le inicia antibiótico y se deja libre evolución mientras cumplen el esquema de madurador pulmonar, llevando lo más posible, alargando lo más posible este embarazo para que cumpla con este esquema y el bebé pueda nacer en las mejores condiciones. Entonces, antes se daba mucho la amoxicilina con el ácido clavulánico y nos dice que esta no se recomienda para la ruptura prematura de membranas fetales debido a la alta incidencia de enterocolitis necrosante en el recién nacido. Es por eso que la evidencia C5 nos dice que ya no es tan recomendable. Existen pruebas de efectos favorables sobre la citromicina, aunque sabemos que como es un poco cara, no en todas las instituciones se cuenta con ella, pero el medicamento de elección o las evidencia nos dice que es una de las que ha tenido mayor incidencia favorable para el tratamiento de bacteremia en ruptura prematura de membranas. La profilaxis con progesterona a veces también se lleva a cabo. La administración profiláctica de preparado de progesterona que se da 200 miligramos al día por vía vaginal a la semana 16 a la 34 en las mujeres embarazadas con alto riesgo de que puedan desarrollar parto pretérmino, con acortamiento cervical asintomático según cervicometría que se realiza de las 16 a las 24 semanas de embarazo ante amenaza de parto prematuro. Todas aquellas mujeres que tienen el alto riesgo de desarrollar parto pretérmino o que tienen un acortamiento cervical, sobre todo a veces cuando se pone cerclajes, se les manda la progesterona en perlas, ya sea tomada o vía vaginal. Entonces, de acuerdo a la valoración. Entonces, esto es porque acuérdense que lo que buscamos es mantener la progesterona para que el feto se mantenga en el lugar adecuado para desarrollarse. Entonces, que esté bien implantado. Entonces, ¿qué queremos? Los niveles de progesterona. Entonces, se manda profiláctica para ayudar a que se mantenga en el desarrollo y en el lugar adecuado en el cuerpo calloso para que se siga desarrollando. Entonces, esto es profiláctico. Entonces, siempre se manda en este tipo de pacientes. Ok, pues esto es a grandes rasgos lo que se maneja en un parto pretérmino. Entonces, voy a ver que hay algunos comentarios. Dice, yo sabía que nos dice Olga, yo sabía que la impregnación del sulfato de magnesio, 4 gramos de sulfato en 250 de impregnación y 10 ámpulas de sulfato de magnesio forado en 1000. Las últimas recomendaciones, de hecho, en el grupo les mandé también las guías del INPER, donde nos dicen, y de hecho yo estuve trabajando a nivel nacional lo que es el manejo de estas pacientes, sobre todo cómo se maneja el sulfato de magnesio tanto en partos pretérminos para neuroprotección como en preeclampsia y eclampsia, donde tuvimos un grupo de expertos, Olga, de diferentes partes del país, donde de acuerdo a la evidencia concluimos de que los 4 gramos de sulfato de magnesio como impregnación son lo ideal y posteriormente 1 gramo por hora. No importa que tú en una ámpula manejes, por ejemplo, tú en una solución pongas 10 ámpulas y no las 8. El chiste es que sea 1 gramo por hora. Tú lo puedes aforar como quieras, pero que pase 1 gramo por hora. Entonces, sí es importante que consultemos la evidencia, nos dice, entonces la última evidencia actual nos dice que la dosis de impregnación son 4 gramos en 100 mililitros de cloruro de sodio y posteriormente 250 se va a aforar 8 gramos y pasar 1 gramo por hora. Te digo, no importa que pongas 10, pero lo importante es que pase 1 gramo por hora, ¿sale?
Excelente ponencia, muy bien, gracias. Déjame ver si hay alguna otra pregunta. Gracias por compartir su experiencia. Creo que ya no hay otra pregunta. Estoy viendo por si hay alguna duda que con gusto podemos resolver. Permítanme, es que estoy viendo los comentarios por si hay alguna otra duda. Muy bien, pues creo que ya no hay más dudas. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros el día de hoy. Es un gusto el que puedan seguir. Así, aquí hay otra duda, nos dice nifedipino, no entendí, ¿cuántos miligramos son? Ok. Del nifedipino les comentaba que hay recomendaciones a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Dentro del nifedipino, a nivel mundial, nos dice que la recomendación es iniciar 20 miligramos vía oral cuando hay actividad uterina y posteriormente 10 miligramos cada 6 horas. Este es una recomendación a nivel internacional. Entonces, llega la mujer con actividad uterina, ya un trabajo de parto pretérmino, tú le vas a dar 20 miligramos de sulfato de magnesio, de nifedipino. 20 miligramos, acuérdense que tenemos diferentes presentaciones del nifedipino, hay de 30 y hay de 10 miligramos. Entonces, si la recomendación son 20 miligramos, vamos a dar 2 tabletas de 10 para disminuir la actividad uterina. Entonces, vas a dar esos 20 miligramos vía oral y vas a valorar a los 10 minutos cómo sigue la actividad uterina. Muchas mujeres, y me ha tocado ver, disminuye inmediatamente. Entonces, y hay mujeres que disminuyen hasta la segunda dosis. Después de que le das 20 miligramos vía oral, vas a valorar y darle 10 miligramos a las 6 horas. Entonces, estas son las recomendaciones a nivel mundial. Dentro de el manejo que damos a veces en México son 20 miligramos vía oral. Después, a los 20 minutos, se vuelve a repetir otros 20 miligramos, pero se va valorando la presión arterial. Si hay una hipotensión, se da 10 miligramos a los 20 minutos. Si persiste, otros 10 miligramos a los 20 minutos, pero siempre estás valorando la tensión arterial. Si hay una hipotensión, omitimos esa dosis de nifedipino y se espera a revertir y a disminuir la actividad uterina. Entonces, este es el manejo que se da y las recomendaciones a nivel nacional y a nivel mundial de cómo se maneja el nifedipino. Entonces, la diferencia nada más es que a nivel mundial la recomendación es que se dé 20 y luego 10 miligramos cada 6 horas. Y la que manejamos normalmente en México son 20 miligramos, a los 20 minutos otros 20, y si persiste después 20 minutos, 10 miligramos. Y se va a valorar siempre la presión arterial. ¿Cómo está? Si hay una hipotensión totalmente, omitimos darle los otros 20 miligramos, ¿no? Solo se queda con la primera dosis, se valora hasta que se restablezca esa presión y se valora actividad uterina. Si es necesario continuar con nifedipino o se pasa a la segunda que dijimos que es el atosiban, ¿vale? Déjenme ver si hay otra pregunta. ¿Cómo se afora en la solución fisiológica? Ok, acuérdense que aforar es diferente a diluir. Cuando, por ejemplo, vamos a poner el sulfato de magnesio, normalmente una ámpula, bueno, nos va a dar 10 mililitros. Esos 10 mililitros, si son 8 gramos de sulfato de magnesio, son 80 mililitros. Entonces, a 250, tú le vas a esos 250 de solución fisiológica, le vas a quitar 80 mililitros para que le pongas los 80 de mililitros del sulfato de magnesio. Entonces, acuérdense que aquí el aforar quiere decir que tienen que quedar los 250 mililitros igual, porque si ustedes le ponen el medicamento, van a ser 250 más 80, entonces nos va a ser 330, ¿no? Entonces, va a aumentar lo que es el volumen.
Entonces, lo que queremos al aforar es que va a quedar la cantidad exacta. ¿Por qué? Porque ya le sacamos esos 80 mililitros de solución, porque le vamos a meter 80 mililitros de lo que es sulfato de magnesio. Entonces, acuérdense, aforar es que va a llegar a la cantidad, es sacar lo que vamos a meter. Entonces, si vamos a meter 80 mililitros, tenemos que sacar esos 80 mililitros de la solución para que quede los 250. Entonces, por ejemplo, en la de 100 mililitros y con lo que son 100 mililitros con 4 gramos, entonces si dijimos que una ámpula de sulfato de magnesio trae 10 mililitros, son 40, ¿no? Porque vamos a poner 4. En 100 se va a quedar 60 mililitros de solución y le van a poner los 40 del sulfato de magnesio para que queden 100 exactos con medicamento y solución, ¿vale? Déjame ver si hay otra pregunta. Ok, buenas tardes. ¿Qué opinan de la infusión de orsiprenalina para las contracciones? Sí, mira, la orsiprenalina también es buena. No la mencioné porque realmente hay mucho desabasto de la orsiprenalina. Entonces, casi ya no la utilizamos por el desabasto que ha habido, pero hay hospitales que sí todavía cuentan con ella y que es funcional la orsiprenalina también, pero también tiene muchas contraindicaciones. Estos son a nivel nacional las primeras líneas que nos dan. Sobre las recomendaciones, por ejemplo, nifedipino y el atosiban, bueno, están dentro de las primeras líneas, y la línea 2 está la indometacina y posteriormente la neuroprotección. Pero la orsiprenalina también es buena. Quien cuente con ella en su institución y la pueda utilizar, también nos ayuda a reducir, nada más siempre acuérdense, todo neuroprotector, ahí todo tocolítico que se usa en el momento de administrarlo, debe de llevar una monitorización continua. Entonces, tanto del bebé como de la mamá, porque puede haber alteraciones en constantes vitales. Y acuérdense que si hay alguna reacción, pues se tiene que actuar inmediatamente para resolución del embarazo. Entonces, siempre estar monitorizando ante el uso de cualquier tocolítico. Dice, déjame ver si hay otra pregunta. Gracias, gracias. Dice, la dexametasona menciona usted que es 6 miligramos por 3 dosis. ¿Se puede llegar a administrar hasta 8 miligramos en 3 dosis? Sí. Dice, hay algunas recomendaciones, de hecho, que te dicen que son 8 miligramos. En la evidencia nos dice que no hay diferencia significativa entre los 6 y los 8 miligramos. Entonces sí se puede llegar a administrar 8 porque sí nos dice la evidencia científica que no hay una diferencia significativa en los beneficios del bebé. Entonces sí puede llegar a pasar. Excelente presentación, muchas gracias, muchas gracias. Del nifedipino que ya mencioné. Muchas felicidades, gracias. Del sulfato. Estoy checando los comentarios para poder contestar las preguntas. Ok, pues creo que esas son todas las preguntas hasta el momento. Pues les agradezco mucho a todos el que puedan, el que hayan estado el día de hoy con nosotros, el que puedan compartir con nosotros sus dudas, sus conocimientos. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Les dejan el link aquí para los que quieran su constancia de esta ponencia. Les dan el link para que puedan acceder y poner sus datos y puedan obtener su constancia con valor curricular de 8 horas y puedan realizar su pago correspondiente. Entonces, todos aquellos que quieran constancia pueden darle clic en, tenemos ahí donde dice Colegio de Enfermería Profesional, obtén tu constancia, dan clic y para que la puedan obtener. Cualquier duda, bueno, estamos a sus órdenes. Seguimos con el diplomado, ya a los que están tomando el diplomado se les mandó lo que es las tareas correspondientes para que podamos reforzar este tema. Aquí acaba de llegar otra pregunta. Dice, maestra, ¿hay alguna otra pregunta arriba acerca de la dexametasona, si es 6 o 8 miligramos? ¿Qué es lo que acabo de contestar? Que no hay una diferencia significativa en la evidencia científica que nos diga
que pueda administrarse, o sea, que hay una diferencia de que pueda haber mejores beneficios para el bebé si se pone 6 o 8. De hecho, les digo que hay algunas recomendaciones que no te manejan 6, que te manejan 8. Entonces, sí pueden utilizarse los dos, porque la evidencia científica nos dice que no hay una evidencia significativa en los beneficios para el bebé en este manejo. Entonces sí puede 6 o 8, que aquí nos decía Argelia. Entonces era lo que les comentaba ese ratito, Argelia. Pues muchas gracias a todos, gracias Argelia por estar con nosotros, por compartir. Fabi, muchas gracias. Natalia, Eleazar, Norma, Eddie, gracias a todos. Ivette, Betty, gracias por escucharnos, todos de diferentes partes de la República Mexicana, diferentes partes del país. Me da mucho gusto tener a todos de diferentes partes y poder compartir con ustedes este momento. Les agradezco mucho la atención. Estamos a sus órdenes, cualquier cosa que requieran, estamos aquí y muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente ponencia, bueno, la siguiente clase de lo que es el diplomado va a ser por Teams. Entonces, es cerrada, entonces, pero va una en Facebook, una cerrada, una en Facebook. Entonces, quien no está inscrito al diplomado, bueno, nos vemos hasta la siguiente. Quien esté inscrito al diplomado, nos vemos en la siguiente clase por Teams. Entonces, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Fue un gusto el día de hoy poder compartir con ustedes esto y estamos a sus órdenes. Ahorita vienen puros temas de complicaciones en el embarazo, entonces en la siguiente clase vamos a ver lo que es preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELLP, que es otro de los temas muy importantes que se ven en el desarrollo del embarazo y que pueden causar complicaciones como el parto pretérmino, complicaciones en el recién nacido. Entonces, en el siguiente tema, bueno, vamos a abarcar todo esto que interfiere en el desarrollo del bebé con hipertensión gestacional, preeclampsia, con datos de severidad, sin datos de severidad, lo que es eclampsia. Entonces va a estar también un poquito larga la siguiente sesión, porque son temas un poquito ya más complicados. Lo que es diabetes gestacional también vamos a verla en la siguiente clase. Entonces vamos a ver diabetes y enfermedades hipertensivas. Entonces nos vemos en la siguiente ponencia. Para mí es un gusto el poder estar con ustedes el día de hoy. Les agradezco mucho la atención y pues nos vemos en la siguiente ponencia. Muchas gracias, que tengan bonita noche y cuídense mucho. Hasta luego.